Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 25. Segunda parte. Teoría especial del conocimiento. 2. La esencia de las categorías. Es palmario que la posición epistemológica adoptada en principio resulta decisiva para la concepción de las categorías. Si el conocimiento humano es, como enseña Aristóteles, una reproducción de los objetos, si estos tienen una forma y una naturaleza propias, entonces los conceptos fundamentales del conocimiento, las categorías, representan propiedades generales de los objetos, cualidades objetivas del ser. Si, por el contrario, el pensamiento produce los objetos, como enseña Kant, las categorías resultan puras determinaciones del pensamiento, formas y funciones a priori de la conciencia. Dos concepciones de la esencia de las categorías se hallan, pues, frente a frente. Según la una, las categorías son formas del ser, propiedades de los objetos. Según la otra, son formas o determinaciones del pensamiento. Aquella es la concepción realista y objetivista, esta la idealista y a priorista. Esta última es defendida hoy por el neocantismo, que ha desenvuelto, como hemos visto, el idealismo trascendental de Kant en un riguroso panlogismo. Según él, los objetos son producidos por nuestra conciencia cognoscente, no solo en cuanto a su esencia, sino también en cuanto a su existencia. Los medios principales en que nos servimos para ello son las categorías. Estas son, por consiguiente, elementos del pensamiento puro, Cohen, funciones lógicas fundamentales, Nathorp. Tenemos aquí, pues, una concepción de las categorías rigurosamente idealista y a priorista. Las categorías no son más que puras determinaciones del pensamiento. En el terreno de la concepción objetivista de las categorías se hallan hoy la fenomenología, la teoría del objeto y el realismo crítico. El fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, distingue en sus ideas sobre una fenomenología pura y una investigación fenomenológica entre las categorías formales o lógicas y las categorías materiales o regionales. En las primeras entiende aquellos conceptos mediante los cuales se define la esencia lógica de un objeto en general en el sistema total de los axiomas, o que expresan las propiedades absolutamente necesarias y constitutivas de un objeto como tal. Página 22. Distintas de estas son las categorías materiales o regionales. Estos conceptos no expresan meras especificaciones de las categorías lógicas puras, como los conceptos generales, sino que se distinguen porque expresan, en virtud de los axiomas regionales, lo peculiar de la esencia regional, o, lo que es lo mismo, expresan con universalidad e idética lo que es por necesidad inherente a priori y de un modo sintético a un objeto individual de la región. Página 31. La concepción objetivista resalta claramente tanto en la definición de las categorías formales como en las de las materiales. Schiller se expresa en el mismo sentido sobre la esencia de las categorías cuando advierte, volviéndose contra Kant, tanto el material de las sensaciones, caótico e informe, como las funciones de síntesis regular, las funciones categoriales, que no se encuentran en ninguna parte, son puras invenciones de Kant, condición la una de la otra. Las unidades formales que Kant aduce como ejemplos de las categorías y otras muchas que no aduce, son propiedades de los objetos, que pertenecen a lo dado mismo. Así la sustancia y la causalidad, las relaciones, las figuras, etc. De lo eterno en el hombre. Página 441 y siguientes. Las categorías se presentan asimismo como propiedades de los objetos en la moderna teoría del objeto, fundada por Alexius Meinong. Esta teoría tiene por concepción básica, en efecto, la de que la conciencia cognoscente se halla frente a objetos acabados, definidos de suyo. De esto resulta, desde luego, la concepción objetivista de las categorías. El filósofo Hans Driesch, fuertemente influido por la teoría del objeto, juzga así, coincidiendo por completo con la concepción imperante en esta teoría. Hay que rechazar en absoluto la doctrina de que lo dado es un material en bruto, caótico, que yo elaboro de un modo activo con formas de orden. Yo intuyo lo dado en sus formas de orden intuitivas y no intuitivas. El saber y el pensamiento. 1919, página 25.
Se ha distinguido sobremanera en el intento de fundamentar epistemológicamente la concepción objetivista de las categorías Oswald Kulpe, a quien ya conocemos como uno de los principales representantes del realismo crítico. En su ensayo sobre las teorías de las categorías, trata de defender el objetivismo, haciendo 7 objeciones de principio a la concepción idealista y a priorista. El idealismo no logra, según él, hacer comprensible por la naturaleza del pensamiento ni la diversidad de las mismas formas categoriales, ni la diversidad de sus esferas de validez. Tampoco puede explicar el hecho de que las determinaciones categoriales están en conexión regular con otras y de que la afirmación de la existencia de una categoría o de un complejo de ellas en relación a uno o varios objetos se haga con una seguridad y un rigor que no ceden a la comprobación de las realidades empíricas inmediatas. Páginas 52 y siguientes. La concepción idealista queda por ello perpleja ante el problema de la unión de las propiedades categoriales con las demás inherentes al objeto. Tampoco puede dar una explicación satisfactoria a la dependencia de los sistemas de categorías respecto de las esferas de objetos, dependencia que resalta de un modo especialmente claro en la filosofía moderna. La solución idealista del problema tropieza, finalmente, con otras 2 dificultades de principio. La primera se refiere a la posición lógica de los conceptos categoriales. Si las funciones del pensamiento se limitan a descubrir las propiedades categoriales en los objetos y a demostrar que son cualidades o relaciones de estos, puede recorrerse la gradación lógica subiendo hasta ellas o descendiendo de ellas, sin un salto ni un cambio de dirección. La validez universal es entonces el simple resultado de encontrarse a la cabeza de todo el orden. Pero si las formas o las funciones del pensamiento son el contenido de los conceptos fundamentales, no se ve fácilmente cómo puedan obtener o conservar su preeminencia lógica. Página 73. La segunda dificultad concierne a la posición de la psicología frente a las categorías. La psicología considera las categorías no como funciones psíquicas primarias, según exigiría la concepción idealista, sino tan solo como direcciones y operaciones especiales de las mismas. De todo esto resulta que las determinaciones categoriales no hacen otra cosa que fijar las cualidades y las relaciones más generales inherentes a los objetos. Página 88. Kulpe tiene indiscutiblemente razón al afirmar que no es posible obtener las categorías mediante el pensamiento puro. En su producción no solo tiene parte el pensamiento, sino también la experiencia. Como consecuencia, las categorías apuntan a los objetos y a las propiedades de estos. No hay idealismo ni apriorismo que pueda quitarles esta su referencia a los objetos. Pero con esto no se ha dicho todavía que las categorías sean reproducciones adecuadas de las propiedades de los objetos. Con arreglo a lo expuesto acerca del problema del sujeto y el objeto, lo único que podemos decir es que los objetos deben tener tal naturaleza que nos induzcan a aplicarles determinadas categorías. Deben existir, por ende, relaciones regulares entre el objeto y las categorías. Podemos resumir también nuestra concepción diciendo con Eisler que las propiedades de los contenidos de la experiencia se hallan en relación unívoca con modalidades de los factores trascendentes de que dependen. Aunque la naturaleza y las formas de acción de estos factores como tales no sean directamente conocibles, pero sí concebibles, tenemos al menos un conocimiento indirecto, simbólico de ellos, una traducción de su ser en el lenguaje de la conciencia. No existe, según esto, identidad o igualdad entre la conciencia cognoscente y la realidad absoluta, pero sí una coordinación de determinados elementos del ser fenoménico al ser en sí de las cosas, en la cual descansa la objetividad del conocimiento, la posibilidad de un conocimiento universalmente válido de los mismos objetos por los más diversos sujetos. Introducción a la teoría del conocimiento, página 267.